también, Nacho, es importante no perder la perspectiva de que también hay mucho potencial de hacer obras de presas hidroeléctricas de baja escala, de 3, de 5 megas en distintos puntos del país. Entonces ahí puede tener espacio de inversión privada o también el tema de diversificación de la matriz a base de otras formas de generación, ¿verdad? Hay que seguir estimulando ese tipo de generación. Sobre todo, habría que estimular. ¿Estimulándola fiscalmente? Estimular en dos sentidos, Nacho. Uno, las de pequeña inversión, las de pequeña escala. Esas hay que incentivarlas. Sobre todo si son a base de generación de energías limpias, como hidro u otra de ese tipo. También al gobierno le va a tocar hacer una solución de generación de energía para uso residencial, donde no va a haber oferta por medio de los tendidos tradicionales. Se va a tener que hacer algún sistema eólico o algún sistema solar por la ubicación y por los costos comparativos con otros tipos de tecnología. Además del sector de generación eléctrica, están los proyectos de toda la red vial. Hay que continuar con el tema de descongestionamiento del flujo vehicular en las zonas metropolitanas. Tenemos que continuar con el tema del anillo periférico, lo hemos dejado inconcluso. Hay que terminar ese proyecto. ¿Está como dentro del quinquenio terminar el anillo periférico, hacerlo una realidad ya? Los tramos que están pendientes, avanzarlos, ¿verdad? Del derivador de Comalapa, por ejemplo, a la carretera de Oro, es uno de los planos, uno de los proyectos que está aquí específicamente. La ampliación a 4 carriles del tramo San Miguel, Olotique, Quelepa. Puerto de la Libertad. El delirio Comalapa está también aquí previsto. Y en inversiones de las que habla Rafa está el perfil de la del Río Paz, la ampliación a 100 mega de Talnique, un estudio ya de prefactibilidad y factibilidad del Tigre, el Chaparral que ya se anunció pero no se ha empezado a ejecutar, y el Cimarrón que habría que dejarla prácticamente en la misma situación en la que este gobierno está dejando esta presa del Chaparral. Okay. Nacho, también hay otros temas de inversión. Distritos de riego. Los distritos de riego, que eso es importante, sobre todo para la producción agropecuaria o otros usos, sobre todo agrícolas. Pero también estamos contemplando, hay unos proyectos regionales, nos hace falta completar todo el tema de la interconexión eléctrica regional. Hace falta, en este momento está en estudio también la viabilidad del proyecto de ferrocarriles como flujo de comercio regional. A nosotros nos conviene ese proyecto, sobre todo por los puertos. ¿Implementar ferrocarriles? Sí, volverlo a... Sí, sobre todo para flujo de comercio. Verso internacional. Nos conviene, sobre todo hoy que tenemos puertos de la envergadura que tenemos en el Pacífico, buscar una forma de conectar flujos con la zona atlántica. Okay. Y el tema vivienda, esto ya se conoció más o menos, se ha hablado en los medios, la construcción de 22.000 viviendas, ¿a un costo de qué? ¿De 60.000 millones? No, ¿de cuánto es el costo? No, Nacho, a ver, partamos de qué problema estamos atendiendo. En el país en vivienda hay 3 problemas. Ajá. Uno es un déficit cuantitativo, gente que no tiene vivienda o que por su infraestructura de materiales no reúne las condiciones mínimas de habitación. ¿Cuántos son esos? Son 44.000. 44.000 personas sí. que déficit de vivienda. Sí, que ese es completo. O sea, tenés que hacer viviendas nuevas en condiciones habitables. Esa es la apuesta del candidato Rodrigo Ávila, de impulsar ese programa, por lo menos en este periodo, procurar superar de manera importante en una primera fase. ¿Construir 22.000 viviendas? El 50%. Prácticamente el 50% del construir déficit. en 5 años 22.000 viviendas. Sí. ¿Cómo se construyen 22.000 viviendas en 5 años? ¿Y cuál es el costo de ello? Nacho, hay distintas tecnologías. Por ejemplo, tenés que jugar con condiciones. Hay gente que prefieren por la zona de sismicidad, otro tipo de costumbres. Hemos encontrado, por ejemplo, en algunas zonas que hay algunas gentes con tradiciones todavía indígenas, que ellos prefieren que sean los materiales más... Un tipo de vivienda distinto. Pero en términos general, ¿cuál es el costo de construir 22.000 viviendas y cómo se logra financiar ese costo? ¿No? Hay un financiamiento en este momento y son $100 millones del BID. Esos 100 millones del BID pueden ser utilizados para eso. Pero además... ¿Cuánto es el costo de 22.000 viviendas? Fíjate que depende del... Estamos hablando de 2 cosas. En primer lugar, estamos hablando de que hay fondos disponibles del BID, hasta 100 millones. Hay fondos para inversión del Fondo Social para la Vivienda de hasta $75 millones, con los cuales podés jugar de diferentes maneras.
Una de las cosas con las que puedes hacer es, por ejemplo, capitalizar el banco hipotecario con el fondo, con parte de esos 75 millones de dólares. Y la otra cosa es darlos en financiamiento de largo plazo para la adquisición de hipotecas y vender esas viviendas. Nosotros no partimos del costo de la vivienda, partimos de los fondos disponibles para financiar en el largo plazo una hipoteca a 22,000 familias que van a adquirir una vivienda. El tema del costo tiene que ver con el modelo, tiene que ver con el diseño, pero también tiene que ver con la ley. Aquí se propone que el concepto de vivienda social se lleve hasta los 30,000 dólares, porque el concepto de vivienda social llegaba hasta una vivienda de 10,000 dólares, después se subió hasta una vivienda de 25,000 dólares, de 15,000 dólares, ahora lo estamos llevando nosotros hasta una vivienda de 30,000 dólares. Entonces va a depender del perfil de la demanda, cuántas viviendas de 15,000, de 20,000 o de 30,000 dólares tú sos capaz de construir y de financiar. Y no solamente hay una propuesta de financiamiento aquí muy importante para la familia que va a adquirir la vivienda, sino que hay una propuesta de otros mecanismos como el de titularización de hipotecas, como el de la creación de garantías para los constructores, porque ese es el tramo de financiamiento, el de corto plazo, el que muchas veces falla en tener un problema en el cual tú no construyes suficientes viviendas en El Salvador. Así es que nosotros hemos identificado esos programas, están contenidos acá en un apartado de vivienda que está dividido en vivienda social y de interés social, en el mejoramiento de viviendas para atender el déficit cualitativo de vivienda, ya no el cuantitativo. Hay más de 370,000 viviendas en El Salvador que necesitan, por ejemplo, tener pisos de cemento, que necesitan que se les sustituya el techo, que tienen paredes de bajareque. O sea, ese es otro programa al que le vamos a entrar fuertemente. Pero hay otro sector de vivienda que tiene que ver más con el sector construcción, un sector que cuando tú has tenido aquí a representantes de la industria de la construcción, te dice que es un sector donde más se han sentido los efectos de la crisis. Correcto. Y para eso también hemos tenido reuniones para diseñar un plan nacional de vivienda que no tiene nada que ver con la vivienda de interés social que llega hasta 30,000 dólares, que también es parte de la oferta que Rodrigo Ávila está poniendo sobre la mesa. No solamente, insisto, para poder satisfacer un déficit social que tenemos, sino también para poder reactivar uno de los sectores que tiene un alto impacto multiplicador de la actividad económica, como es la construcción aquí en El Salvador. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a volver a conocer un poco más en detalle cuál es la oferta del plan de Rodrigo Ávila en el área social. Ya volvemos. Bueno, Rodrigo, ¿qué es lo que debiera esperar la gente de un gobierno, un supuesto gobierno, que en caso que gane Rodrigo Ávila, en la parte de educación y salud? Bueno, antes solo nada más para agregar, bueno, tiene que ver con salud en infraestructura. Se está apostando a la construcción, mejoramiento y reconstrucción de 10 hospitales en El Salvador. Yo creo que es importante la población que sepa que se va a... ¿10 hospitales nuevos? Hay ampliar, construir o mejorar. Se van a construir nuevos. El hospital de maternidad, el famoso hospital de maternidad, el hospital de la Unión, ¿verdad? Esta ciudad puerto tiene que tener un hospital digno, y el hospital de la Unión pues es de los hospitales que está en peores condiciones del país. El hospital de Apopa se ha vuelto una ciudad dentro de la ciudad. Correcto. Y no hay hospital. Y no hay hospital. Se va a mejorar y ampliar los hospitales nacionales de Chalatenango, San Bartolo, Suchitoto, Sonsonate y Soyapango, que es el psiquiátrico. Yo decía ahora que algún candidato que pierda y caiga en depresión va a tener un hospital psiquiátrico de primer nivel, el hospital de Soyapango, que necesita ser mejorado. Y del Seguro Social, el hospital de San Miguel, la 1 de Mayo y la Unidad Médica de Santana. Haber escuchado mucha crítica a este gobierno y sobre todo a Salud por no haber terminado los hospitales en los tiempos adecuados, habiendo estado el dinero, ¿no? Bueno, sí, las críticas no son para el gobierno, es para los diputados del FMLN que nos bloquearon los préstamos por años y todos los precios subieron del hierro, del petróleo, y después tuvo que reajustar todos estos precios. Y bueno, eso es lo que ha impedido que no se haga el hospital de maternidad, pero gracias a Dios el mismo BID ha ofrecido los préstamos para el hospital de maternidad en el próximo gobierno para poder hacer un hospital digno, así como el hospital de la Unión. Un hospital de maternidad que cubriría la necesidad ya al 100% de la Así gente. es, un hospital nuevo, es lo que planea hacer Rodrigo Ávila, y un hospital digno para la mujer salvadoreña, y descentralizar también. No se trata de seguir centralizando, si bien tener un hospital bueno, pero lograr que todos los hospitales de tercer nivel cuenten con una maternidad
igual que el hospital de maternidad. Y vamos a crear también 2 centros. Uno, un centro de excelencia para el adulto mayor, un hospital geriátrico. En este país, Rodrigo Ávila tiene un gran interés en lo que es la tercera edad, y esto va a ser una innovación. No es posible que El Salvador no cuente con un hospital geriátrico. Centro de excelencia para el adulto mayor, donde puede ser un hospital de referencia y sean atendidos con la calidad que merecen los adultos mayores. El Salvador, la esperanza de vida ha mejorado, la calidad de la salud de los salvadoreños ha mejorado, lo que nos lleva a vivir más años, pero también nos trae más complicaciones al final de la vida. Es importante tener un centro que los atienda bien, y lo otro, un centro de atención para el cáncer y otras enfermedades crónicas como el VIH.